Saludos cordiales, ingeniero. Somos el grupo 5 y le vamos a hablar un poco sobre la estructura de capital, definición y métodos. ¿Qué es la estructura de capital? Ahí se viene sobre lo que conjuga la deuda y el patrimonio. También tenemos qué es la mezcla de deuda, cuál sería la mejor opción. Estructura de capital conservadora y estructura de capital agresiva. ¿Qué componentes tiene cada una? Los tipos de capitales, como puede ver. Aquí tenemos la fórmula de capital de la estructura de capital, la nomenclatura y su fórmula, valga la redundancia. Decisiones de la estructura de capital. Decisiones de la estructura de capital. La estructura de capital es una de las decisiones financieras más estratégicas que una empresa debe tomar. La elección entre deuda y capital propio debe ser cuidadosamente equilibrada. Como estrategias de la estructura de capital tenemos la retención de utilidades, apalancamiento financiero y refinanciamiento. Como características tenemos la flexibilidad, el costo optimizado, el riesgo controlado y la alineación de objetivos estratégicos. Como tipos de estructura de capital tenemos capital conservadora, capital agresiva y un capital intermedio. Cálculo de la estructura de capital. Esto implica determinar la proporción de la deuda y el capital propio que utilizan para financiar sus activos. Existen diferentes ratios financieros que pueden analizar la estructura del capital y uno de los más comunes es el ratio de endeudamiento. También tenemos el ratio de deuda capital, el ratio de cobertura de intereses y el multiplicador de capital. Bueno, lo que me toca a mí es el costo de oportunidad. Pues vendría siendo esa alternativa que nosotros dejamos al elegir otra opción y quizás esa opción haya sido más beneficiosa que la anterior. Esto es importante en las decisiones diarias y también para la optimización o saber cómo asignar un recurso adecuadamente. También tenemos este costo de oportunidad en el ámbito económico y contable, que son muy diferentes. Los 5 costos de oportunidad que he puesto han sido económicos, temporal, ambiental, social y de consumo. También el impacto que tiene en la toma de decisiones empresariales y también de financiación, como la selección de fuentes de financiamiento, pues porque se debe considerar la mejor opción, el coste de capital, que tiene una relación también allí, las decisiones de reversión y entre otras. También la relación que tenemos del costo de oportunidad con la estructura de capital y el costo de capital, como en decisiones financieras, la optimización de recursos y coste de deuda. Esta es la fórmula que le explicaremos cuando hagamos la exposición. En cuanto a mi tema, tenemos el costo de capital. El costo de capital básicamente es el rendimiento que nos genera de una deuda, o sea, ya de acciones. Lo que busca es mostrar cuánto tengo que tener de rendimiento al final de un periodo contable. Este rendimiento se lo manejan los accionistas e inversionistas. Entre los componentes tenemos el costo de deuda, el costo de capital propio, que son las acciones comunes, el costo de las acciones preferentes y la estructura de capital. El costo promedio ponderado de capital básicamente es el WACC, un análisis que nos permite conocer entre el costo del capital y la suma del costo de deuda. Esto es crucial para la toma de decisiones en cuanto a la empresa en decisiones estratégicas, operativas y financieras. La importancia del WACC. El WACC nos revela si es un interés de bajo y significa que esta tiene la empresa que cubrir las deudas y si no le alcanza, pues tiene un bajo rendimiento. En cuanto al WACC supera ese límite, quiere decir que la empresa será rentable. En cuanto
En cuanto a los ejemplos prácticos, como ya escuchamos, el costo de oportunidad es básicamente el coste de la alternativa a la que se renuncia cuando tomas una decisión. La fórmula es bastante simple, que también se va a realizar un ejemplo práctico en clases, y pues la fórmula es el valor de la opción no elegida menos el valor de la opción elegida. La interpretación, pues en base al resultado obtenido, pues si es más de 0 es una excepción no óptima, ya que el valor ignorado es mayor que el valor de la opción que elegiste. Si es 0, pues no existe un coste de oportunidad, y si es menor que 0, pues es una decisión óptima, ya que el valor de la opción no tomada es menor que el valor que la opción escogiste, es decir, que el resultado de esta operación va a salir en un valor negativo. ¿Se puede recuperar este coste de oportunidad? Pues normalmente no, aunque a veces puedes recuperar una parte. Aquí está el ejemplo práctico que pues se explica en base a un negocio de pizzas. Y pues es bastante simple. Simplemente pues se resta la opción no elegida menos la elegida, y pues como ya se detalló anteriormente, pues sale un valor negativo, que en este caso pues el coste de oportunidad es de 50.000. Es importante considerar que esta opción puede ser la más efectiva y redituable a largo plazo, pero también hay que tomar en cuenta otros tipos de gasto y otros factores. En cuanto al modelo de valoración de activos financieros, pues tenemos básicamente el CAMP, que el CAMP es este modelo de valoración de activos financieros, conocido por sus siglas en inglés, llamado CAMP, por Capital Assets Pricing Model, que es una herramienta fundamental en el mundo de las finanzas que se utiliza para determinar la rentabilidad que una inversión debería esperar de una inversión en particular, teniendo en cuenta el riesgo asociado a esta inversión. ¿Cómo funciona? Pues establece una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad esperada. La idea central es que los inversores demandarán una mayor rentabilidad para asumir un mayor riesgo. Esto ya se va a explicar en los ejemplos tomados en clase. Explicando un poco la forma, pues RI es la rentabilidad requerida del activo, y la RF, la tasa libre de riesgo, generalmente presentada por la rentabilidad de un bono del gobierno a largo plazo. El beta I es la beta del activo I o 1, que mide la sensibilidad del activo al mercado, y RM, que es la rentabilidad esperada del mercado. En cuanto al UACC, o básicamente el costo promedio ponderado de capital, pues su fórmula se compone de varios componentes que se explican en esta diapositiva. Tiene varias fuentes de financiamiento, pues las fuentes de financiamiento se basan en los recursos de terceros, que son deudas que se adquieren por bancos u otros terceros, y los recursos propios, que son lo que tiene la empresa como patrimonio, o también llamado equity. Y de aquí es donde sale el costo del equity, que también representado como KE, que es el rendimiento que la mayoría de los accionistas cobran por tener su dinero en la compañía. Explicando directamente los valores de las fórmulas del UACC, podemos decir que el KE es el costo del capital propio, el retorno que exigen los accionistas por invertir en la empresa; el KD, conocido como costo de la deuda, que es la tasa de interés que la empresa paga por sus préstamos; el E, que es el valor del mercado del capital propio, o también las acciones; la D, que sería el valor del mercado de la deuda; B, valor total de la empresa, que básicamente se representa por el valor del mercado propio más el valor del mercado de la deuda; y T, pues que se refiere a la tasa impositiva, que también pues lo podemos ver en el escudo fiscal, que es un término que se utiliza para referirnos a gastos que nos ayudan a disminuir los impuestos a pagar. También, para entender un poco más, pues se explica un poco de la estructura de capital, que es la proporción existente entre la deuda y el equity, o la famosa, también se puede comparar con la famosa ecuación contable, que es los activos es igual al patrimonio más el capital. Esta fórmula calcula el costo promedio ponderado de financiamiento de una empresa, considerando tanto costo de fondos obtenidos a través de las acciones de capital propio, como el costo de los obtenidos a través de los préstamos, es decir, la deuda. Cada uno de estos costos se pondera por la proporción que representa la estructura de capital total de la empresa. La primera parte de la fórmula, KE por E, bueno, calcula el costo del capital propio ponderado por su proporción en el capital total. Y la segunda parte, pues ya incluyendo lo de la tasa impositiva, pues calcula el costo de la deuda ponderado por la proporción total, y además considere beneficio fiscal por los intereses pagados.
Y aquí se detalla un ejemplo del UACC utilizando la fórmula. Y pues, ¿para qué se utiliza este? Pues se utiliza como tasa de descuento para calcular el valor presente neto de los flujos de caja futuros de la empresa, también para evaluación de proyectos, para determinar si un proyecto de inversión es rentable y en la toma de decisiones de inversión. Muchas gracias.